Hola, espero estén muy bien. Perdón mi voz, estoy un poquito enferma, pero lo prometido es deuda y hoy voy a hablarles de una autora que me pareció muy valiosa. Yo no la conocía y la conocí con este libro. El libro se llama El privilegio de ser mujer y la autora de la que vengo a hablarles hoy es Alice von Hildebrand. Ella fue esposa de Dietrich von Hildebrand. No sé si lo dije bien, pero bueno, ahí lo corrijo después en edición. Ambos fueron teólogos y filósofos. Este libro pues realmente me ayuda a repensar muchas cosas que de pronto ya había pensado en cierto sentido, que ya había un poco como intuido sobre lo que implica ser mujer, sobre cómo se ve desde la fe la feminidad, pero pues fue muy rico encontrarme con Alice y ver que es un pensamiento que tiene una antropología definida, que es algo que realmente está sostenido sobre las raíces del cristianismo desde siempre, y que el ser mujer no se trata de si me arreglé hoy o si de pronto tengo una forma suave de ser. eh, También pues muchas veces creemos que ser mujer es todo esto que tiene que ver como con las capacidades biológicas del cuerpo, pero si nosotros le damos una visión trascendental a la vida, nos damos cuenta que ser mujer va mucho más allá de si puedo dar o no a luz, si puedo amamantar, si mi cuerpo puede hacer X o Y cosa. Y eso es lo bonito que tiene Alice, que logra decir con muy poquitas palabras lo fundamental de esa esencia femenina en este libro. Alice nace en Bélgica en 1923 y más o menos para la época de 1940, por cuestiones de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ella se ve forzada a salir de su país y termina viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos llega a Nueva York, allí empieza a estudiar en la Universidad Jesuita de Fordham. En esta universidad ella entra primero a estudiar filosofía y allí conoce a, a Dietrich. Él era su profesor, separado. Entonces, no es sino hasta que muere la primera esposa de Dietrich que ellos pueden finalmente casarse. Se casan en 1959, profesora del Hunter College, también en Nueva York, en la Facultad de Filosofía y Teología. Y desde entonces hasta 1984, que oficialmente pues se retira de la enseñanza, pero pues ella sigue igual todo el tiempo dando conferencias, dando charlas en universidades, y ya después de su retiro se dedica más que todo pues a difundir el pensamiento de su esposo y a hablar sobre lo que implica ser mujer, que es como el tema principal de su obra, o más, que más destaca de su obra en cuanto a lo que tiene que ver con la antropología y esta línea transversal de lo que es el pensamiento cristiano, que pues atraviesa como su forma de pensar, su forma también de abordar ciertas cuestiones. Dietrich muere en 1977 y a partir de entonces Alice se dedica mucho más a traducir la obra de su esposo y a trabajar también con estudiantes que él había tenido en difundir su pensamiento. Dietrich es un teólogo que habla muchísimo sobre lo que implica la liturgia y cómo es entendida esta liturgia a profundidad. A partir como de este trabajo nace la fundación o el proyecto
Hildebrandt, que se dedica justamente a dar a conocer el pensamiento de Dietrich y de Alice. Alice también dio clases en otras universidades, la Universidad Franciscana de Studenville y en el Instituto Tomás Moro de Roma. También dio muchas conferencias en distintos sitios y la invitaban frecuentemente para entrevistarla en el canal católico EWTN. Entre sus obras más destacadas se encuentra el libro La noche oscura del cuerpo, que habla sobre la relación íntima entre hombre y mujer, y el fundamento metafísico del pudor, y cómo cuando no hay pudor se ve afectada la relación entre hombre y mujer. Otro de sus obras importantes, que es el libro de este video, El privilegio de ser mujer, que es un libro en el que Alice aborda ciertos planteamientos feministas y empieza a dar una respuesta desde la visión antropológica católica de lo que implica ese ser mujer y de cómo hombre y mujer son complementarios desde su antropología. Su perspectiva desde el ámbito filosófico es una perspectiva realista. Esto quiere decir que lo que defiende Alice es que por medio de la razón se puede acceder a el conocimiento de las cosas. Y lo que a ella le interesa en el caso de esta lectura es demostrar que tanto un cuerpo femenino como un cuerpo masculino tienen una forma propia y particular de manifestarse en el mundo y que esta naturaleza interna y biológica, o sea, interna me refiero es como al alma y a todas estas cualidades que uno no puede, digamos, situar en una parte específica del cuerpo, que son como las emociones, los sentimientos, todas estas cosas que son las que forman el yo o nuestra personalidad, tienen un fundamento en una realidad, y es el cómo se crea esta identidad de la persona como un lazo entre lo biológico y esta parte psíquica, espiritual, metafísica, y que como hay un lazo inquebrantable, o sea, una no puede ser sin la otra. Y de esta manera, pues demostrar la particularidad de lo femenino y la particularidad de lo masculino, y entender que no son opuestos, son complementarios, como ya les había dicho, pero además de ser complementarios, son propios. O sea, no es necesaria, bueno, no, lo voy a decir de otra manera porque si no se puede malinterpretar, pero lo que quiero decir es que lo femenino es completo en sí mismo y lo masculino es completo en sí mismo. O sea, el hecho de que sean complementarios no quiere decir que la persona necesite del otro para desarrollarse y ser plenamente feliz. Que pues eso a veces tiende a pasarnos mucho, que pensamos como yo no me voy a ser feliz o no me voy a sentir completa, sino hasta que encuentre una pareja y bueno, y pueda cumplir como este proyecto de vida y no sé qué. Lo que dice Alice es que justamente pues no se trata de eso, que la complementariedad es una ayuda para poder crecer como persona. Y esta visión es muy bonita porque finalmente, si yo logro entender eso y entender que mi felicidad no depende de estar con alguien, pero que ese alguien me puede ayudar a ver cosas que quizás yo no veo, pues es una cosa muy distinta. Eso quiere decir que soy una persona completa. Y un poco este sentimiento, esta idea de vernos como completos en nuestro ser se ha perdido con, con el auge del feminismo y de muchas
corrientes de pensamiento que se fundamentan no en un entenderse desde la diferencia, sino en creer que la diferencia me da derecho a decidir sobre el otro. Pero bueno, no me quiero como meter a ponerme a filosofar ahorita. Quiero más bien que nos centremos en el libro. Perdón, ya me está yendo por allá, por, por las ramas. Como les decía, la aproximación de Alice es un poco rescatar lo que implica ser verdaderamente una mujer en este libro. Nos habla no solo desde cómo lo entiende la iglesia, sino también cómo lo han entendido ciertos filósofos, ciertos pensadores, escritores, entre esos nombra a Heidegger, a San Agustín, también a Chesterton, y explica un poco esto que a veces es como tan difícil de definir en esta vida, en esta actualidad en la que vivimos, de lo que implica ser mujer y cuál es el llamado de nuestra propia identidad. Porque un poco lo que nos vende el feminismo es que la mujer debe ser igual al hombre en todo, pero no reconoce esas diferencias internas y físicas que hacen que esa igualdad no sea posible en la realidad. Y esto pues está en todo, o sea, hasta la más pequeñita célula de nuestro cuerpo dice que somos mujeres o que somos hombres, y eso implica que tiene una forma propia de ser mujer para desempeñarse como célula, una forma propia en la que piensa nuestro cerebro, que es distinta a la que usan los hombres, y son diferencias que uno no puede cambiar o pretender que no existen. Entonces, la identidad se debería basar realmente pues en esto, en comprender que la diferencia nos hace sentir propios, ¿sí? Yo me reconozco y en eso que me estoy reconociendo puedo identificar que hay algo que es propio de mí, de mi identidad, que comparto con otras mujeres y que es diferente de los hombres, y que ese algo propio es lo que los atrae a ellos, a mí, bueno, a las mujeres, no a mí particularmente, atrae al hombre hacia la mujer y al contrario, y lo propio del hombre es lo que atrae a la mujer hacia el hombre. Entonces esto es muy bonito y pues no se trata pues como de una relación romántica. Vuelvo y lo digo porque tendemos como a vivir como en una novela todo el tiempo y a estar pensando en el amor. Pero pues no, esto se ve en la vida diaria, en la forma en la que resolvemos los problemas, en la forma en la que nos aproximamos a los demás, y un poco pues el análisis que hace Alice va por esa parte, como de ver cómo una mujer responde hacia las necesidades de las otras personas de una manera distinta a lo que hace un hombre, y cómo se complementan estas dos formas de ser para buscar un equilibrio en cuanto a la sociedad, en cuanto a lo que se puede brindar de bueno desde esa particularidad que es ser hombre o que es ser mujer. Y bueno, y a medida que Alice se va metiendo como en esta explicación y en esta ejemplificación de lo que es la mujer y lo que es el hombre, empieza también a hablar un poquito de la liturgia, de cómo se ve la mujer y el hombre desde una lectura sacramental de la realidad. ¿Qué es esto? Pues, no sé si ustedes han oído hablar de este término de hacer una lectura sacramental de la realidad, pero pues vayámonos como un poquito pues a la raíz. Y la raíz es la definición de sacramento. Un sacramento es un signo visible de una realidad invisible. Entonces esa es una de las muchas definiciones que tienen los sacramentos. Pero es muy bonita. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios o la gracia de Dios se manifiesta de forma visible
en un signo. Pongamos un ejemplo, el bautismo. Cuando se bautiza un niño, se le pone en su cabecita agua, es agua bendita, y se hace la bendición. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua viene a ser el signo visible y el símbolo de esa realidad que es la unción del Espíritu Santo, que se representa o con el agua o con el fuego, usualmente. Entonces, pues cuando nosotros no podemos entender esa realidad grandota que es Dios, Dios crea estos signos visibles de realidades invisibles para que para nosotros sea cercano y comprensible lo que es Dios. Esa es como la lectura sacramental, el poder ver en la naturaleza un signo de aquel que ha creado la naturaleza. A esto implica, pues, como a grandes rasgos lo que sería una lectura sacramental de la realidad, desde lo que es la definición de sacramento, pues dentro del catolicismo. ¿Cómo se ve esto o cómo lo ve Alice? Pues cuando está el hombre como creación perfecta de Dios, hombre y mujer, como dentro del amor de Dios ellos se presentan, o su presencia, más bien su identidad está, ¿cómo lo diríamos? Tiene ese sello de haber sido creada por Dios, y eso se manifiesta de una manera concreta. Dios es un Dios de orden, es un Dios de procesos. Entonces, todo lo que Él hace, todo lo que nosotros podemos leer en la realidad, tiene un orden y tiene un fin. Asimismo, el hombre y la mujer tienen un orden y tienen un fin. Y esta es la lectura sacramental del hombre, esta es la antropología cristiana que ya pues más o menos está presentando en este libro. Y uno de los pasajes más bonitos que ella nos presenta es ver justamente cómo la fragilidad de la mujer es lo propio de ser mujer. Ella habla mucho de que se quejan las feministas del sexo débil, y que el sexo débil, y que por eso no somos iguales a los hombres, porque no podemos acceder a los mismos puestos, y siempre se nos ha tratado como la que hay que tener en la casa cuidando a los niños. Y un poco ella dice que esta fragilidad, desde una lectura cristiana, se puede entender más bien como una dignidad. Si pensamos en la lectura del Génesis, y ella lo comenta en el segundo capítulo del libro, en el Génesis primero se crea el hombre y después se crea la mujer. El hombre se crea de la tierra y la mujer se crea a partir de la criatura que ya había formado Dios, que es el hombre. Ahora, importante aquí hacer un paréntesis. La traducción original de la escritura dice que lo que hizo Dios fue partir al hombre en dos. La costilla, según algunas interpretaciones teológicas, es una mala traducción que se hizo después. Entonces, en las escrituras originales se habla es más bien de que lo que hizo Dios fue partir al hombre en dos, porque dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Entonces, esto ya nos presenta un principio. Y un principio es que el hombre está hecho para darse y para vivir en comunidad. Y esto es muy bonito verlo porque lo dice Dios en las escrituras, en el Génesis, en el relato del Génesis, cuando la Santísima Trinidad decide que el hombre no debe estar solo, pero también nos lo dicen otras tradiciones que en este momento podríamos denominar clásicas, como la griega, que, por ejemplo, un Aristóteles nos hablaba de esto, de que el hombre es social por naturaleza, que su naturaleza está en vivir en comunidad,
O digamos, por ejemplo, podemos irnos al banquete de Platón y ver la parte en la que discutiendo con Sócrates, los que están invitados al banquete hablan justamente del amor y cómo Sócrates va hablando poco a poco de que el amor se trata de darse. Finalmente, pues esa es como a la conclusión que él llega en voz de Diotima, esta sabia que él se encuentra y que es la persona que le enseña sobre el amor. Y lo que dice finalmente es que hay dos formas de darse completamente para los hombres. Y una es el consagrarse a la sabiduría y a dar como fruto una doctrina, un ejercicio ya de pensamiento, un libro, bueno, podríamos hablarlo así, como el filósofo que se consagra al estudio de la sabiduría, esa es una forma de darse completamente. Y la otra forma es creando una familia. Entonces, pues es muy bonito ver esto, porque finalmente esa es la raíz occidental de nuestra cultura y de nuestra manera de pensar y entender, y ver cómo este pensamiento griego se empieza a complementar con el pensamiento cristiano. Y bueno, pero volviendo otra vez al texto, es muy interesante ver pues, que realmente la vocación es la vocación de darse, y un poco lo que ella dice es que nosotros estamos hechos para darnos en el amor. Y esto incluye a los sacerdotes, a las monjitas consagradas, a los laicos, obviamente, y al soltero, que el periodo de soltería realmente, si lo entendemos bien, es un periodo de encuentro con Dios. O sea, realmente el católico nunca está solo porque siempre está con Dios. Y Dios lo llama a darse desde su situación actual de vida, sea soltero, sea casado, sea, eh, bueno, ya una persona consagrada. Entonces, pues esto es bien bonito y bien bonito pensar en esta pregunta. Yo cómo me estoy dando, cómo estoy amando y si realmente estoy en capacidad de amar, porque también pasa, y esto es otro punto que ella toca, que muchas veces nosotros no cultivamos esa capacidad de amar en nosotros y creemos que se trata de un sentimentalismo, ¿no? Y particularmente esto le pasa a las mujeres. Entonces, ¿qué me miró? ¿Qué no me miró? ¿Qué me dijo? ¿Qué no me dijo? Y somos muy susceptibles a este tipo de cosas. Entonces ella hace esta diferencia entre la sensibilidad propia del ser mujer y el sentimentalismo y el dejarse llevar por estos sentimientos. Y lo que dice es que debe haber justamente un equilibrio, que si bien nosotras somos más propensas como a toda esta parte emocional, a los sentimientos, a hablar con las personas, cómo te sientes, qué tal fue tu día, cómo puedo ayudarte, como todas estas cosas que son propias, muy propias de la feminidad, pero que cuando nuestra naturaleza está herida, puede pasar pues ya al extremo de que cualquier cosa nos afecta. Y eso pues no está bien. Entonces un poquito como empezar a ver estas cosas y pues al mismo tiempo pues nos va hablando de lo que el hombre es. El hombre está más orientado hacia lo concreto. Si bien también siente, para él es mucho más fuerte la responsabilidad que tiene o que siente que tiene frente a los demás. Entonces esto hace que busque más como el solucionar las cosas, el poder eh, plantear como una línea de pasos a seguir, de cosas por cumplir para poder llegar a un fin específico. No quiere decir que el hombre no sienta y que no esté en su naturaleza sentir, pero ¿qué es lo que hace que el hombre pues se dé cuenta o mejor dicho
abra su corazón, pues a sentir justamente el verse en el espejo de lo que es la feminidad, no buscando suplantarla como nos lo venden ahorita, que es como hay que deconstruirse. No se trata de deconstrucción, sino el poder admirar aquello que es natural en lo femenino. Y eso hace que el hombre sea muy dado a abrirse y a poder contemplar lo que es femenino, así pues no lo acoja como, pues, porque no es parte de su identidad, no lo acoge como propio, pero es sensible ante esta particularidad de lo femenino. Y esto pues también es muy bonito verlo y pensarlo y entender un poquito que si bien nosotras tenemos que aprender a distinguir entre nuestra naturaleza sensible y esa sensibilería que no nos hace bien y que muchas veces termina creando problemas donde no los hay. Y eso nos pasa a todas las mujeres, que terminamos sintiéndonos y hablando mal de otra persona porque no nos saludó. Y así. El hombre tiene por otro lado pues esta capacidad de decir como, oye, de pronto lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando, es exagerar la situación y no te estás centrando en lo que es. Entonces, en ese sentido, el hombre pues puede ayudar a la mujer como a reconocer si realmente está siendo objetiva con los juicios que está haciendo, mientras que la mujer lo ayuda a ser más sensible frente a realidades que de pronto él pasa de largo por el hecho de estar buscando siempre en el cumplir un objetivo, el buscar una solución. Y muchas veces, pues, no se trata de eso. Las mujeres muchas veces solo queremos ser escuchadas, no necesariamente estamos buscando una solución a un problema. Y entonces el hombre ahí también puede entender cómo interactuar con la mujer y que no siempre tiene que estar buscando sus soluciones, que puede descansar, que puede simplemente escuchar y, y hacer sentir validada a la mujer. Si ve que se está equivocando, oye, te estás equivocando, eso no es así como lo estás planteando, y eso es una gran ayuda. Entonces, pues es muy bonito, y miren que esto puede aplicar a cualquier relación, papá, hija, dos amigos, no se trata de siempre buscar como la relación de pareja. Pero bueno, el libro sí habla mucho de la relación de pareja porque hace esta lectura de cómo fuimos diseñados pues para dar vida y cómo en esa complementariedad es donde se manifiesta el amor de Dios, y es un amor que está dirigido a buscar la santidad del esposo y de la esposa, y que como consecuencia de ese amor pues están los hijos, pero inicialmente, y eso es lo que debe primar y digamos que permanecer constante en el desarrollo de la vida, es buscar el bienestar de mi esposo y de mi esposa, darme como esposa a él y darme como esposo a ella. Y en cuanto pues a lo que estábamos hablando antes de la debilidad y que físicamente, o sea, nuestra naturaleza sí no es tan fuerte como la del hombre. El hombre tiene una serie de hormonas distintas que lo que hacen es que tenga mayor masa muscular, tenga mayores niveles de testosterona, sea mucho más reactivo frente a las situaciones que nosotras. Eso también hace que la debilidad de la mujer sea vista como algo que puede proteger el hombre, y al mismo tiempo la mujer con su capacidad de prever y de ver más allá puede potenciar las habilidades del hombre. Entonces pues esto es bien bonito de, de ver y de pensar, porque muchas veces es como, ay, no, los hombres no sirven para nada, ay, no, las viejas son muy cantaletudas, y nos quedamos como
como en esto de mejor como lo hago yo y tú quédate allá y ay, no molestes. Y no se trata de eso. En el fondo no se trata de eso. Y dice Alice, es que el papel de la mujer es justamente ser como esa, ese descanso al que llega el hombre y también a aquel punto como que sostiene. O sea, cuando el hombre tiene que estar todo el tiempo afuera, respondiendo como una realidad, la mujer es la que sostiene el hogar. Y eso no quiere decir que no hayan casos excepcionales. Y hay santas como Santa Juana de Arco, Santa Juana de Arco o Santa Hildegarda, que nos muestran que también pueden haber mujeres líderes, o una Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que hace como toda la reforma del Carmelo, y que el liderazgo femenino es un liderazgo que es muy distinto al liderazgo masculino y que en el fondo se ejerce una maternidad también desde ese liderazgo distinto, que es una maternidad espiritual. Y nosotras como mujeres, y ese es otro punto que ya toca en el libro, estamos llamadas como a dar esa maternidad espiritual. No necesariamente una maternidad biológica, sino una maternidad espiritual, porque justamente nos interesa llegar a las emociones de las otras personas y comprender qué es lo que les está pasando. Y en ese sentido es que la mujer es sustento del otro y sustento de la sociedad. Esto es un poco como el argumento que ella usa. Bueno, yo por hoy los dejo. Espero que les haya gustado pues como este análisis de lectura, esta recomendación. Es un libro que vale mucho la pena, es cortico, tiene poquitas páginas. Entonces, listo ya. Se me olvidó cuántas páginas tenía el libro. Entonces estaba aquí mirando, son 124 páginas. Y al final, y bueno, y ella pues lo va nombrando muy poquito, pero al final le dedica un capítulo a la Virgen y cómo en la Virgencita encontramos el modelo perfecto de lo que es la feminidad. Y habla muy bonito sobre la Virgen, es bien bonito entender que la Virgen también es un signo de esta nueva alianza que hace Dios con los hombres, que es el arca donde llega Dios y se hace hombre, y que por eso mismo su identidad está totalmente configurada con Cristo y le da sentido a la feminidad y le da un papel preponderante, porque bien Dios pudo haber encarnado sin necesidad de la mujer, pero decidió hacerlo por medio de la mujer, porque si por medio de una mujer, que fue Eva, entró el pecado a la vida del hombre, por medio de una mujer también entra la salvación a la vida de los hombres. Y esta salvación implica el recuperar la dignidad de lo que es ser hombre según el plan original de Dios, la dignidad de lo que es ser mujer según el plan original de Dios. Entonces, pues es esta parte última del libro, de esta reflexión tan bonita que hace, y lo cierran con una carta hermosa de la que no les voy a hacer spoiler. Y creo que para las personas que se hacen mucho esta pregunta, bueno, y yo, ¿cómo hago? ¿Cómo soy mujer dentro de la iglesia, en una sociedad que me está diciendo que todo lo que hago, que todo lo que parece sumisión está mal, que la mujer tiene que salir y empoderarse y no sé qué? ¿Cómo entiendo yo la feminidad cuando a mí nunca me han hablado de lo que implica ser mujer desde lo que entiende la iglesia y bueno, y lo que entiende nuestra cultura clásica? Entonces creo que pues, es un buen inicio como para poder empezar a despejar estas dudas. A mí realmente pues me aclaró muchísimas cosas que, como les decía en un principio, había pensado, pero pues no las
podía aterrizar en algo concreto, sino simplemente pues como en lo que he experimentado al estar viviendo mi fe de una manera mucho más activa. Y pues nada, si les gustó este video, recuerden apoyar el canal, suscribirse, darle me gusta y, y estar ahí pendientes, activar la campanita para cuando suba más contenido. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.